tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues no lo esperaba el mismísimo Borolas, ya que pues sale el mismísimo Eddie Small y lo reta, donde le dice que no es un fregón, es un endejo, lo hace pedazos prácticamente al Felipe Calderón. Increíble pero cierto. Y también llama a la gente y pues a todos a que vote y que sea la gente pues prácticamente la que decida quién debe de ser el verdadero candidato pues a la 4T. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ya que esto pues al parecer no le gustó por nada del mundo al mismísimo Borolas, ya que según él se la da de muy salsita, de que no pasa nada, de que él es un chingón, pero pues vemos todo lo opuesto. Así que sin más preámbulo, veamos de qué se trata y comentamos. Seamos pacifistas. ¿Cómo gestionaste tú a tu interior, etcétera, el asunto de la Guardia Nacional cuando siempre estuvimos en contra de las militarizaciones? Pues yo lo gestioné muy bien, y quizás porque yo nací en México, pero vengo de madre israelí. Y como ustedes saben, en Israel realmente todo gira alrededor de los militares, pero no con un tema como bélico, sino como un tema de sociedad, porque tú no puedes ser israelí si tú no haces, siendo mujer o siendo hombre, si no haces tu servicio en el ejército. Y no es un servicio militar de bola blanca, bola negra, no. Tienes que entrar, te adentras en el ejército, tienes que hacer el servicio, vives donde vive toda la gente del ejército, aprendes efectivamente también todas las técnicas del ejército, y entonces toda la población civil en Israel, mayor de edad, realmente pues es ejército. Claro. Suena algo muy extraño, ¿no? Y no los ves que están, bueno, vas al país y pues te das cuenta que es un país muy bello. Efectivamente tienen un conflicto en la Franja de Gaza, pero el país per se, pues es un país como todos, ¿no? Bueno, no voy a decir como todos, como la mayoría, donde la gente hace su vida, todo mundo, y nada más es un requisito. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, la Guardia Nacional, yo nunca lo vi mal, nunca vas a encontrar un tuit mío. Yo sé que había mucho tema con muchas personas, ¿no? Que decían que antes sí, antes no, y se vale, porque el cambio es evolución. Y el poder tú abrir tu mente y hacer conciencia te ayuda a ser un ser evolucionado. De lo contrario, todo el mundo estaríamos diciendo que no a todo desde que nacimos. No, de la oposición no vas a estar hablando. Entonces, ándale, yo todavía no evoluciono, los estoy tratando de decir, evolución, o sea, sí tuviste 0 años, pero luego 1, pero luego 5, pero luego 8 y pensaste distinto. Entonces, ¿por qué te quedaste de repente congelado ahí? No. O sea, evoluciona. Entonces, cuando, en mi caso, yo nunca lo vi mal. ¿Por qué? Pero por eso explico y doy el contexto. Por esta razón, pero por otra muy importante. Porque tristemente, y con muchísimas lágrimas que me tocó constatar de muchísima gente, tanto conocida como de nuevo conocer, con una policía civil, en la cual se corrompió, en la cual se coludió, en la cual se convirtieron en los socios, en la cual se convirtieron en los súbditos una vez que el crimen organizado lo superó, porque claro. No, que ahora sabemos que todo Genaro García Luna. Por supuesto, ¿no? Pero entonces yo por eso era mi razón por la cual nunca estuve en desacuerdo, porque híjole, a veces me preguntan, ¿y por qué sabes tanto y por qué vas tan adelantado en muchas cosas que van a pasar? Les digo, porque cuando estás en muchos lados y con muchas, pues vamos a decir ámbitos, ¿no? Pues te enteras de muchas cosas. Entonces, para mí siempre le guardé muchísimo tristeza al tema de toda la gente que desapareció, de todos esos hogares rotos para siempre, o que murió, por supuesto, también que murieron asesinados, que a la fecha no aparecen y que no saben si están asesinados en una fosa o no sé dónde. Y siempre exigí muchísimo. O sea, a mí me dicen mucha gente me dice, oye, Calderón es tu stalker, porque no puede ser que tú no lo sigues todo el tiempo, tú has sido muy frontal con él y con todo su aparato. Y el cuate te sigue. Le digo, claro, me sigue porque yo fui el que hasta le di el pitazo que mejor se fuera. Porque si ustedes leen un tuit mío de noviembre, el tuit mío de noviembre, ahí está y se queda para la historia. Por eso se fue. Yo puse, próximamente entre febrero y parte de marzo arderá el caldero. Es porque saldrá la luna y no precisamente porque se ocultó el sol. Unos saldrán aullando y otros huyendo. Eso decía, el que entendió, porque yo uso mucho eso en el Twitter. Entonces, pues claro, hasta que alguien sí me contestó, pues el cuate te está monitoreando, tiene tu red todo el tiempo monitoreado, te la banea todo el tiempo, porque aparte banea las redes. Es de Calderón, Sí, tiene como un aparato, yo creo, y digo yo creo porque es demasiado evidente
que tiene un aparato como digital en la cual a toda la gente que empezaba a hablar y que empezaba a sacar cosas, inmediatamente era baneada. Y decías, pues es que esto no es casualidad. Y aparte hacías el programa del shadow ban, no sé si lo conocen, donde pones tu arroba, si no, luego les enseño, y ahí te sales y te banearon. Entonces tú puedes darte cuenta si estás baneada. Ahorita te los enseño, ahorita que terminemos. Ajá, entonces no es como una suposición de, pues ¿por qué mi cuenta de repente está como silenciada? No es silenciada, te banean y entonces efectivamente tú sacas un tweet, pero el tweet no lo está viendo la gente. Porque se llama shadow ban. Eso es un shadow, es una sombra que te ponen y te banean. Wow. Y eso nos está pasando muchísimo a la gente que alzamos la voz en contra de este tipo de cosas. Yo ya estoy acostumbrado y que he recomendado es abran en todas las redes, porque te banea en una, pero no te puede banear en todas. Claro. Entonces, si de repente traes muy limitado una porque te la banearon, pues te metes a Instagram y te metes a Facebook y te metes a TikTok y te metes a LinkedIn y te metes a todo. Y a final de cuentas se sigue escuchando tu voz, más lo que pues algunos que hacemos televisión, pues también tenemos una voz en la televisión, ¿no? Aunque es distinto, yo puedo decirles, también adelantando, que mi consigna, y lo saben todas las televisoras, y lo digo a voz abierta y en fuerte, les digo, ¿quieres que esté en el programa? A mí no me callas, claro. A mí no me censuras y no me borras nada, porque en el momento que lo hagas, no vuelvo contigo. Claro. Y si tú lo que estás buscando es la audiencia, porque pues obviamente también para la tele, pues ellos te utilizan, ¿no? Ellos dicen, esto jala, pues claro. Ok, lo voy a utilizar, está bien. Pero entonces me vas a dejar hablar, porque yo no tolero los medios sesgados, no tolero nada que sea sesgado para acabar pronto. Me gusta la pluralidad con respeto, argumento y fundamento. Siguiente pregunta, Perrona. Yo sobre eso quiero hacerte una pregunta, para quienes nos están viendo. ¿Quién es Eddie Small y por qué hay tanta conciencia? Porque, a ver, a mí me gusta escucharte, me gusta leerte. Creo que mucha gente, ¿sabes? Este ataque tan constante contra la 4T, de repente... como escuchar una voz que no es, digamos, que no se dedica a la política, como que hace que algunos, digamos, pues escuchen, o si no nos escuchan a nosotros, escuchan a él. Tú, o sea, hablas de economía, hablas de lo que pasa en el país, generas análisis, le explicas a la gente. Lo comparo con un entorno global y contexto global, exacto, para que sepas dónde estás parado. ¿Quién es Eddie Small y por qué logró ese nivel de conciencia? Que, mira, a mí me parece que todos los ciudadanos tendremos, no importa que nos dediquemos, tendremos que estar al pendiente de lo que pasa en nuestro país, en el mundo, etcétera. Pero como no es una realidad que ahora vivamos como mayoritariamente, pues llama mucho la atención este papel, esta inteligencia que tienes. Pero a mí me intriga por qué tienes tanta conciencia, pues, y quién eres también para contarle a la gente. Primero con la conciencia, bueno, pues ya no soy chavo, sigo diciendo soy chavo porque yo creo que tengo el alma joven, pero ya soy un hombre de 46 años, con el alma muy joven, con el alma siempre llena de ganas de conocer más. Yo creo que el ser humano que pierde la capacidad de sorpresa o pierde la capacidad de aprendizaje en su día a día, pues es como estar muerto en vida. Porque lo más bonito es aprender y también no perder esa capacidad de sorpresa que a veces la gente dice, ya lo vi todo, ya lo sé todo, ya no me importa nada. O sea, que creo que estamos viviendo también una generación así. Luego platicamos también del tema de la generación de cristal, que creo que sí tiene sus bemoles y que en vez de criticarlos hay que ver cómo los ayudamos. Totalmente. Porque criticar no funciona de nada, pero ayudar y entender su realidad y su naturaleza y de dónde vienen y por qué nacieron con una tecnología como todo hecho. Y entonces, si los entiendes, los vas a poder ayudar. Por eso es que me preguntan, y no me preguntaban en el 11, ¿por qué les hablas tan bonito a la oposición y les tratas de hacer conciencia, no? O sea, nunca los he visto que los insultes ni... Digo, porque yo creo que si tú logras entender de dónde vienen también esas personas, número uno, que están en una burbuja, y yo siempre les digo alfiler a tu burbuja. O sea, ponle un alfiler, porque ese momento vas a despertar a la realidad y te vas a dar cuenta que la realidad no es tu código postal de tu calle donde vives. O sea, hay una realidad, ¿no? Entonces, yo vengo de nieto de sobrevivientes con campo de concentración, que automáticamente eso te da una conciencia muy cañona, porque a diferencia de que hubiese sido yo nieto, pero mis abuelos hubieran muerto, pues hubiera sido la plática de mis padres. No, yo viví hasta los 30 años de edad, que se murió el último, desde los 0, escuchando cómo fue sus vidas. Y cuando entendí que, por ejemplo, porque creo que esto también contextualiza y lo platico mucho con la gente que a veces está cerrada y les abro las mentes, ni siquiera quiero decir de la oposición, gente que vive como en una realidad alterna, vamos a decir. Entonces les digo, bueno, pues te voy a contar la historia de mi abuela. Mi abuela era la más rica de Rumanía, la número 1, su familia. Y de la noche a la mañana le incendian su casa completamente, los trepan a un tren, pero los dispersan. Y no creas que acabaron todos como familia en la misma bodega en el campo de concentración. No, o sea, todos dispersos. Platico otra historia que un día a los 5 años mi abuelo se estaba quitando los calcetines, los zapatos, y de repente veo que no tiene ni un dedo del pie. Y pues imagínate, para un niño de 5 años, pues sí, es impactante. Claro, y preguntas, abuelo, ¿por qué no tienes dedos de los pies? Y entonces te empieza a contar la historia. Y cuando me cuentan la historia, y no la cuento mucho porque inmediatamente me dan ganas de llorar, sí, o sea, me pega mucho, y no porque me la contó con tristeza, porque ahí es donde me doy cuenta cómo es de cruel la humanidad y cómo puede llegar
por odio, y por eso me preocupa mucho el odio, yo hablo más desde el amor, me preocupa, es una de las cosas que más me preocupan, y lo digo globalmente, no lo digo nada más, o sea, como que tengamos ahorita un ambiente en el cual no nos estamos logrando a lo mejor entender como quisiéramos, pero porque el odio genera muchas cosas si no se sana y si no se contiene y si no se trata de trabajar también desde un lado emotivo, o sea, desde un lado emocional, pero también desde un lado cognitivo. Entonces, pues a lo mejor eso es un poco lo que a mí me ha movido ahora que haces la pregunta de por qué tanta conciencia, ¿no? Que me preguntabas. Digo, es que es imposible no vivir en conciencia después de esta realidad y donde también me hicieron ver que un día estaban a lo mejor comiendo caviar y al otro día estaban en los huesos y les daban un chayote al día. Chayote, textualmente chayote, no como el chayote que le gusta a Loret. No, no ese chayote. El chayote verde, comestible. Ese, efectivamente. ¿Y para qué era? Para que de alguna manera no se deshidrataran y pudieran seguirlos usando de caballito de batalla para trabajar. Porque acuérdense que los reclutaban, los metían a todos en bodegas y los usaban para el trabajo. En el momento que se estaban poniendo débiles, los metían a la cámara de gas y luego los hacían jabones. Y a lo mejor dice, ¿por qué lo hablas tan fácil de entender? Porque lo que yo quiero es que lo entiendan. ¿Por qué te lo voy a rebuscar? Si te lo rebusco, brutal, pues es que si te lo rebusco, tú dime, niño de 12 años, ¿por qué vas a entender que le pasó esto al mundo? Si tú no tienes obligación, no naciste en esa generación. Y si nosotros no le hacemos una conciencia mediante platicarle sobre la memoria histórica del mundo y de México, desde nuestros chiquitos hasta quien sea, tendemos a que vuelva a suceder de lo que por fin en el 2018 los logramos de deshacer. Entonces, es muy importante hablar. Y es muy importante, sí, hablar con el corazón y con la mente bien conectada, con el fundamento de la historia y no a capricho de que uno quiera que la gente piense como uno quiere, porque eso se llama manipulación. Y yo no estoy de acuerdo en ello, pero sí estoy de acuerdo en ponerte sobre la mesa todas las cartas, barajeártelas bien y que entonces tú puedas tomar una decisión. Pero si no te las barajeo, estás tomando la decisión en base a una manipulación que viviste por décadas o que tus padres vivieron por décadas y que te la están metiendo a ti inyectándote. Porque todas las personas que pasan e insultan, sea a cámara, sea en un restaurante, sea en un café, sea en una comida familiar, sea en las redes, sea aquí, sea allá, y que realmente eso lo escuchan sus hijos, es lo que están absorbiendo porque son esponjas. Y eso es lo peligroso, que no nos estamos dando cuenta que sin querer en nuestro jueguito a veces inconsciente de adultos estamos llevándonos de corbata a muchísimas generaciones que podrían hacer algo mejor hasta que nosotros y que seguramente hasta los que estaban más en edad de nosotros lo hicieron. Pero ¿cómo le vamos a dar oportunidad a esta generación si no tenemos esta capacidad de conciencia verdaderamente humana y social de qué hacer con el mundo si realmente quieres dejar una buena semilla? Y pues eso es lo que a mí me mueve. Me mueve muchísimo el corazón ver cómo hay gente que florece y que renace después de una época oscura. Por eso quizás cuando escriben cosas, la gente me dice, es que admiro tu capacidad de poder responderles así como desde el amor. Les digo, pues es que yo como que pienso, hoy lo explicaba también en este evento de las armas, les decía yo, es que para tú realmente querer ayudar a alguien, tienes que entender desde dónde te está hablando, desde qué realidad, desde qué infancia, desde qué adolescencia, porque si no, ¿cómo le ayudas a poder sanar? Sí, sin juzgar desde tu realidad. Una pregunta que me acicala durísimo. Tú estás también con gente de clases altas y también supongo que las evangelizas porque eres un hombre, claramente te gusta concientizar, exacto, no evangelizar, pero también evangelizar. ¿Tú has notado dentro de, no sé, tu evangelizada, el cambio? Sí ves cómo empieza a abrirse la gente y a decir, entonces lo que dijo Loreta ayer no es tan cierto como, ¿no? Mucho más que eso. ¿Ves tú ese cambio? Sí va cambiando mucho la más banda, que eso. A ver, gente cercana. Ejemplos, porque yo soy de hechos, no palabras. A ver, ayer agarro, yo llegué apenas aquí a la ciudad, yo nada más estoy viviendo una semana aquí en la Ciudad de México al mes, lo demás vivo fuera, porque estoy en un proyecto de trabajo bastante padre, también emprendedor, todo con mexicanos y todo hecho en México y todo México. Y entonces, bueno, pues llegué y ayer nos fuimos a grabar Operación Mamut. Y entonces salimos de ahí del Canal 11 como yo creo que eran como a las 3 de la tarde. Y les digo, bueno, pues yo normalmente cuando vivía aquí en la Ciudad de México me encantaba salir a caminar. Era una de las cosas que más me gustaban porque es como catártico y porque ayuda muchísimo. Cuando de veras, cuando quieras hasta inspirarte, caminar y ver y te ayuda mucho. Entonces dije, bueno, pues vamos a dar una vuelta, vamos a caminar, le dije a mi equipo de seguridad y ya después pues, nos vamos a la casa porque yo me canso, ya no puedo estar 6 horas como antes por una condición de salud que ahí va, que va mucho mejor. Pero entonces ya llegué y luego que me bajo,
pues ya sabes, la gente inmediatamente vestidos de rosa, como fuese en Polanco, saliéndose de los restaurantes, que si foto, que si esto, que te amo, entonces pues empieza todo lo que te empieza a transmitir la gente, porque no es que hay algo muy chistoso, me lo decía hoy la esposa de Martín, me decía, no, es que contigo llegan y empiezan a hablar, o sea, no como me das una foto, sale, bye, no, es Eddie, es que me moviste, es que esto, es que el otro, entonces, para que me entiendan, me la pasé 8 horas con personas, nunca descansé, nunca hubo un segundo en el cual yo hubiera quedado solo o respirando. Todo el tiempo era personas y personas y personas, pero feedbackeándome, que es retroalimentándome, para decirlo en español. Y pues era ese nicho del cual tú hablas, ¿no? Y entonces llego, porque me gusta confrontar, pero no de agresivo, sino preguntarte, ¿no? Entonces les digo, oye, pero ¿por qué si todo esto y tanta cosa, por qué te me acercas? ¿Por qué dices que me amas? Porque yo tengo años diciendo que estoy en pro de todo esto. No, Eddie. Y me contestaron así, fue muy fuerte, porque aparte ahí estaba parte de mi equipo de seguridad. Si tú admiras al presidente, tiene que ser por algo muy bueno. Así, un grupo de señoras, ¿eh? Porque para que tú admires a alguien y que nosotros que conocemos tu trayectoria y sabemos que tú te has hecho solo, que nunca has pedido hueso, chichi o cualquier cosa, que nunca has estado con ningún tipo de partido, porque también es la verdad y pueden revisar todo desde 0 a 46 y nunca. Y tu activismo no es partidista, es de conciencia. No, mi partido es México, como fue la playera, claro. Sí. O sea, esto es lo que yo traigo adentro. Entonces me dicen, ¿pero por qué hacia este proyecto? Y entonces cuando les empiezo a explicar el proyecto, que lo que yo estoy a favor de la equidad de oportunidad, que para mí es importantísimo. Ahorita lo platicaba allá afuera con parte del equipo y les decía, es que para mí lo que me mueve es hacerle entender a estas personas, justo con la pregunta que hiciste, es no vuelvas, y te voy a explicar por qué, así les digo, a repetir, te pido de la manera más atenta, que está mal un programa de bienestar social, pero te voy a explicar por qué. Y entonces les explico por qué. Cuando les digo las razones y de dónde venimos y que fue primero, si el huevo o la gallina, y se los explico didácticamente, porque creo que es importante hacerlo así, sí. Entonces en ese momento me dicen, ya te entendí, Eddie, por dónde vas. ¿No has hecho el video de los programas sociales? ¿Mandé? ¿No has hecho el video de los programas sociales? No. Bueno, hice un video de todo lo que engloba. Por lo cual económicos son buenísimos. Hubo otro que se viralizó con el burro donde le contesté yo de todo lo que no sabía de economía y le traté de decir en base a los indicadores del gobierno, porque no se trata de que algo que yo estoy en contra es porque lo digo yo, porque me sentaron en un escritorio y me patrocinó una televisora, entonces yo todo lo que diga Eddie es verdad. No, eso es lo que han hecho los pseudo intelectuales, los pseudo, o sea, todo eso así funcionaba nuestro aparato sesgado de cápsula mediática hasta que reventaron las redes, ¿no? Así funcionábamos y por eso vivimos manipulados. Hoy que no es así, entonces lo que yo creo es que todos tenemos que decir, no. O sea, te lo digo en mi voz y en mi pensamiento, pero no porque lo digo yo, te lo voy a explicar y te lo voy a sustentar y fundamentar para que entonces tú no tengas que sentir que te estoy convenciendo, sino que tú mismo analices y te ayude yo a que tú pongas el hámster a echar a andar y entonces digas, pues sí es cierto, y hasta me puedas hacer preguntas. Pues fue donde yo les dije, nada más, mira, huevo la gallina, no vuelvas a criticar esto, no vuelvas a decir que son limosneros, no vuelvas a decir el otro, porque yo te voy a contestar. No es que yo esté a favor de los programas de bienestar social, yo estoy a favor de la equidad de oportunidad, pero en un país donde por décadas y décadas los dejaste atrás, no les diste equidad de oportunidad, les negaste educación, les negaste salud, les negaste transporte, les negaste alimento, les negaste techo desde nacimiento, les negaste la oportunidad de desarrollo, que es todo lo que engloba eso, tú hoy en día cuando entras a una presidencia heredas una realidad. Es que yo lo veo como tantas empresas que me ha tocado llevar que te las dejan y te dicen, órale, por favor, hazme un diagnóstico y dime cómo la levanto. Entonces tú tienes que ver qué acciones inmediatas haces y cuáles a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Para qué? Para que a la larga todo eso se junte y hagas una empresa hecha y derecha como tiene que ser y lo puedan gestionar de esa manera quienes te contratan, ¿no? Entonces en este caso es para mí excelente como lo tomó el presidente en el sentido de necesito para lo inmediato como yo tomé el país programas de bienestar social para mitigar todo eso que ya dejaron los que ya están en el camino, que no están haciendo ahorita y que ya no les puedo regresar y los puedo poner otra vez al kinder y a la comida y a que se desarrollen de los 0 a los 8 años cognitivamente con el alimento nutritivo, porque podríamos hablar por qué es tan importante el alimento, porque la gente no lo entiende, cree que es como de, alimento. No, un infante de los 0 hasta los 8, 10 años desarrolla su cerebrito, su capacidad cognitiva, su cuerpecito. Si tú no los alimentas y los dejas sin comer, esas personas, aunque tú les quieras dar educación, me refiero educación en el sentido que los metas a la escuela a los 15 años, ya no van a poder tener la misma capacidad que los que sí fueron alimentados y formados de esa manera. Entonces, por eso aplaudo, o sea, yo estoy convencido de este proyecto de nación, no porque a mí un día se me ocurrió y me levanté,
No, es porque lo analicé, lo reflexioné, vi por dónde iba, vi que estaba muy consciente de lo que estaba realmente heredando como país y también vi que estaba muy consciente que solamente tenía poco tiempo y que tenía que crear una estructura, y eso es a donde voy con la parte partidaria, que tenía que crear una estructura que le diera más plazo de los 6 años que él iba a tener, porque él estaba tan consciente, y perdón que hable él en tercera persona, hablo del presidente, estaba tan consciente después de recorrer el país en cada esquina y en cada lugar, que este proyecto para poder llevar a un verdaderamente, vamos a decir, no culminación, porque nunca culmina, porque siempre puede ir increciendo, pero para por lo menos tener ya esas bases sólidas después de los cimientos, tenía que tener 3 sexenios, y lo dije desde el principio cuando yo decidí que sí iba a apostar en el 2018 por él, porque antes yo también fui víctima de un peligro para México, y lo digo aquí y lo digo en China, porque sería horrible ser hipócrita. Si yo no soy un hipócrita, vivimos tiempos en los que nos metieron hasta el cogote esto y nos dijeron que iban a expropiar y que iba a ser puras mentiras. Imagínense hoy si yo no tengo hasta más shame on me, no sé cómo se dice eso, vergüenza, que yo creo que nos pasa mucho, vergüenza de decir qué horrible que no tuve yo la capacidad cognitiva cuando era más chavo, porque pues obviamente esto empezó en el 2006. O sea, estamos hablando de hace muchos años, yo era todavía un muchacho, ¿no? Y no haber tenido la capacidad de poder decir, me están engañando, me están metiendo algo, porque pues no. Entonces, cuando despiertas y te das cuenta de todo esto y que se vale despertar y que te sientes hasta más orgulloso, porque yo he platicado con mucha gente que despertó y es la que más convencida está, porque se dio cuenta, porque nadie lo persuadió. O sea, fue una cosa más orgánica, y que ahora que vemos que con una pandemia, con guerra, con crisis de inflación global, crisis de escasez alimentaria, crisis energética mundial, y el señor le alcanza para lo que no les alcanzó a los de antes y para más, y para tener megaproyectos que en 30 años no se hicieron, pero para tener de alguna manera una solidez en la parte monetaria. Y cuando, si quieren, ahorita nos metemos en la parte economía, les va a eso voy, porque quiero aquí dejarle bien claro y que lo usen ustedes como argumentos la próxima vez que un pseudoeconomista les venga a decir que Andrés Manuel López Obrador y su gestión no tiene, ni su gabinete económico no tienen nada que ver en que el peso esté sólido. No, señores, sí tiene mucho que ver, y tengo los argumentos precisos para decírselos y darles a entender cómo se traduce eso, porque creo que es una irresponsabilidad que no se le dé el lugar, así como se lo damos también al Banco de México, porque también tiene un lugar, y también chapeau, me quito el sombrero, me lo quito, porque también el Banco de México tiene muchísimo que ver con su política monetaria, para que esto esté pasando, pero también el gobierno y el gabinete económico, pero también algo que se les está yendo es cuál es el entorno con nuestros vecinos y entender qué está pasando económicamente allá, porque si no entiendes lo que está pasando allá y cómo aquí está haciendo un efecto boomerang positivo, o sea, los tiempos cambiaron tanto que antes a Estados Unidos le daba una gripa y a México le daba pulmonía. Hoy quiero decirles algo muy fuerte. Estados Unidos tiene pulmonía. Está a punto de caer en default. No, es que si yo pudiera tener 6 horas de explicarle al pueblo de México, Dios mío, despierten, pues señores. Pues trato de hacer, pero ¿sabes qué pasa? Luego ya no me da el tiempo y luego esto y luego lo otro. Pero camino así, de que vas de aquí para allá. ¿Sabes por qué tu voz es tan fuerte, Eddie? O sea, claro, hay muchas voces que apoyaron el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y que ahora dicen, no, estoy decepcionada, no sé qué, lo de la militarización, bla, bla. Y la verdad es muy triste darse cuenta que en realidad eran personas que de alguna manera sí creían en el proyecto, pero tenían vínculos e intereses en los medios de comunicación, eran beneficiados del poder, etcétera. Y a mí me encanta tu voz porque es una voz, o sea, tú podrías vivir en el individualismo, tú estás bien económicamente, tienes tu propia carrera, tu trayectoria, pero tienes una conciencia social y te interesa tu país, pero además esta fortaleza de defender en lo que crees, a pesar de que pareciera que la estrategia de la oposición es sacas tantito la cabeza a favor de la 4T y ahí van. Pero conmigo no pudieron. Y entonces hay muchos que se echan para atrás. Yo no. Pero tú te mantienes firme y yo creo que una de las razones es porque no tienes ningún interés, ningún vínculo con el poder económico, con el poder político, con el poder... Y ninguna cola que me pisen orgullosamente. Y esa voz de verdad creo que puede ayudar muchísimo a concientizar a mucha gente que a mí me ven como una chaira, que a lo mejor a Ana Francis, a Marisol, igual, ¿no? Bueno. Y que a lo mejor a ti también, pero que no te ven con ningún interés. O sea, no, pues si ves los videos de ayer de Polanco vas a decir, no, es más, están subidos en el Instagram, todo el mundo subió las fotos conmigo. Ahí están subidas, la misma gente sube la foto a su cuenta, no es como de, ay, le pedí una foto a Eddie, pero no la suben orgullosamente. Yo digo, a ver, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, donde me dicen, no, Eddie, es que, y me ponen así, y es que si tú te lanzaras, yo sí, y si me lanzara por, les pregunto, les digo, yo claro que votaría por ti porque tú eres diferente. Le digo, no, es que lo que no estás entendiendo es que ese es el problema en el que radican ustedes. Han querido generalizar. No podemos generalizar. Tenemos que analizar a cada uno de los individuos en cada una de las gestiones y diferentes colores y sabores de este país y del mundo. Es un error querer meter a todos en un lugar porque es como vandalizarlos.
O sea, a ver, entonces, si Genaro García Luna, te estoy poniendo un ejemplo, hizo lo que hizo y sabemos perfectamente bien cuáles son las etiquetas que están alrededor, porque las sabemos, y es un, diría yo, secreto a voces, caray. Pero Felipe no sabía. No, claro. Felipe no sabía. No, pues, a ver, pero tú cómo podrías esperar. A ver, voy a hacer de estas preguntas que me gustan. A ver, tú cómo, porque es como psicológico. A ver, ¿cómo el pueblo de México podría esperar que Felipe va a reconocer eso con García Luna cuando no reconocieron ni lo de la guardería ABC y fueron y persiguieron hasta el ministro, exministro, bueno, sigue siendo ministro, que fue realmente el presidente de la Suprema Corte, que él sentado en una conferencia dijo y confesó cómo lo persiguieron, cómo llegaron a su oficina y cómo le tuvo que decir porque de memoria estas cosas se me tatúan, cómo le tuvo que decir, guarda estos papeles y si mañana yo no aparezco a las 8 de la mañana, usted los saca a los medios. Entonces, yo digo, a ver, ¿cómo podríamos pretender, de verdad? Sí, claro, y se lo digo a México, o sea, en general, mexicanos, todos tenemos IQ, pensamos, ¿ok? Independientemente de lo que nos quieran meter hasta el cogote. ¿Cómo puedes tú esperar o tener una expectativa de un expresidente que cometió ese modus operandi en un tema de fraude de elecciones, luego para legitimizarse hace la guerra contra el narco, luego hace sus colusiones y cuando le sale algo mal con esto de la guardería, va y persigue a la corte que se supone que era un poder independiente, de lo que tanto acusan a Andrés Manuel López Obrador que no hace? Aquí sí tienes a un expresidente, ministro de la Suprema Corte de Justicia, confesando a cámaras que fue perseguido y presionado para votar que no saliera su proyecto como él lo había dicho. Sí, y él se montó en su macho y es donde a mí él me demuestra, y creo que ustedes y a ti y a todo México, que sí era un hombre con pantalones, porque otro sin pantalones se hubiera agachado. Y es no como pedirle a Calderón que diga otra cosa, es como pedirle al pingüino que no asalte Ciudad Gótica, ¿no? Pues sí, pero entonces por eso es que yo digo, ¿por qué tantas preguntas o tanta duda de que si sabía o no sabía? ¿No le suena lógico bajo el planteamiento? Absurdo. ¿Por qué esperarían que no sabía si cosas más? ¿Por qué habría de confesar? Además salió a decir, no me arrepiento de la política de seguridad. O sea, no se arrepiente de miles de muertos, de desaparecidos. Lo reto, Felipe Calderón, no sé ni en qué cámara estoy. Felipe Calderón, yo te reto a que vengas conmigo a México, nos vamos de la mano por ahí a recorrer la provincia, nos metemos a las casas y le dices ahí enfrente a la gente que perdió a sus hijos, que perdió a sus familiares, que los tienen desaparecidos algunos todavía, y les dices, yo no me arrepiento de mi política de seguridad. Me va a fascinar, me va a encantar. Porque sabes una cosa, Felipe, ahí estás tú muy bien, pero lo que tú no entiendes muy bien ahí en España es que aquí seguimos padeciendo y nos siguen matando a los mexicanos con las armas que tú permitiste meter con el Rápido y Furioso. Esas armas que tú metiste no desaparecen en cada sexenio, ¿eh? Las armas no tienen caducidad por sexenio. Las armas se quedan y son con las que nos están matando. Así que tú sí tienes una responsabilidad de venirnos a dar la cara, de venirle a dar la cara a toda la gente que sigue muriendo por tu irresponsabilidad, porque finalmente tú eras el presidente, y de venirnos a dar la cara y una explicación por qué metiste y permitiste todos esos cientos de miles de armas en este país que nos siguen matando. Así que si cree que no tiene que dar una explicación y si cree que lo pasado ya pisado, pues resulta que nos está pisando el pasado. Así que el pasado no puede estar pisado y lo tiene que entender, porque a la larga lo van a llevar cuentas, ya sea la justicia de aquí o la divina. Créanmelo. Totalmente. Créanmelo. Lo mejor que él podría hacer es venir y dar una conferencia y decir abiertamente, ya con honestidad y ya fuera de todo este tipo de tonterías que ya no nos las creemos ni nos chupamos el dedo a nadie, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue que malestructuró este plan para legitimizarse que le salió todo mal? ¿Cómo fue que pudrió lo que Fox le había dejado no tan podrido? Porque si ustedes ven el nivel de cantidad de muertos que había en el de Fox, y que un muerto cuenta, sí. Todos. Y los que hubo cuando terminó 197%, porque aquí lo traigo tatuado también el número, 197% más, creció el índice de asesinatos en su sexenio cuando venía de una base aquí y acabó en una base acá. ¿Y qué pasa? Si Peña se llevaba bien con Calderón, si realmente fuera culpa esto de nuestro presidente, ¿por qué Peña no lo pudo contener tampoco? ¿Y por qué a Peña también le creció la cifra de muertos? Porque es una vorágine Porque es una bola de nieve. No lo quieren entender. Entonces ellos creen que desatar una guerra, o sea, ellos creen que lo que destruyeron en 60 años, ahora al nuevo le corresponden 6 meses arreglarlo. Con una varita mágica. No, perdón, pero el alcohol influye mucho. Dirigir un país alcoholizado, mira los resultados. El tipo soberbio, imagínate. Diciendo, yo puedo, ¿no? Te voy a dar una clave que les va a hacer leer 2 de los peores sexenios de este país. Salinas, ¿cuántos muertos tuvo de su gobierno? Esto es aparte de todo lo demás, pero de su gobierno, de su aparato. De su gente. Colosio, Ruiz Massieu,
Y Calderón, 2 secretarios de gobernación. No se nos olvide. Entonces yo pregunto una cosa. Si se supone, porque yo pienso como CEO, en la mente empresarial y digo, a ver, si se te están muriendo por estrés tus cabezas en tu empresa, aquí no fueron por estrés, te preguntas y dices, ¿qué fregados estamos haciendo mal? Ok, si tú se supone que eres el presidente de la República, se te está elevando la tasa de asesinatos a lo loco de como te la dejó el anterior, pero encima están matando a tus secretarios y los están asesinando y está viendo una bola de cosas, no te pones a pensar y dices, híjole, aquí hay algo raro entre el crimen y entre estas personas para que esté pasando esto. Es que de verdad, eso es lo que a mí me puede llegar a desesperar. Decir, ¿en qué momento puede salir como de, es que yo no me di cuenta, es que yo no fui, es que yo no vi nada? Pero entonces no digas que fuiste el presidente más, voy a decir una grosería, más chingón que ha tenido, porque así se vendía. Entonces dime, si don chingón no se da cuenta de nada, pues no, tú eres un don chingado, no un don chingón, porque don chingón no hace eso. Sí, perdón, y yo casi no uso groserías, pero esto sí me puede porque son vidas y porque es personas y porque con eso no se juega, no es un jueguito. Me duele más las vidas que el dinero que se robaron, aunque por el dinero que se robaron también hubo vidas perdidas. Por supuesto. Pero también hay que recordarle a la gente esta política de guerra, porque los primeros años había hasta contadores en los medios de comunicación de cuántos muertos iban. En una lógica de guerra, llevamos tantos muertos, vamos ganando contra el narco. Fue al final del sexenio que hicieron ese pacto con los medios, se acordarán, que dijeron, ya no hablemos de los muertos. Pero durante los primeros años del sexenio presumían los muertos como un logro de guerra. Pero yo le preguntaría a esos hoy en día que participaron en ese pacto de no hablar de los muertos. Y si te hubieran matado un hijo, ¿estarías en ese pacto? O sea, ¿cómo tú puedes firmar un pacto? Eso es donde me pongo el mal. tamaño del chayote. No, pero vuelve a ser burbuja, porque es como de, yo me meto en mi burbuja y no me importa lo que necesiten los demás y entonces critico los programas de bienestar. Yo me meto en mi burbuja y no estoy dispuesto a que le proporcionen desde nacimiento educación gratuita, salud, transporte, conectividad, techo y vestimenta y alimento a la gente para crear un país, para que cuando le das la vuelta a la generación, porque no terminé de decir cuál era mi proyecto de nación en la cabeza, era justo los programas de bienestar como efecto inmediato y como estrategia de mediano y largo plazo, la de equidad de oportunidad, porque entonces en el momento en que todos nos vamos a ir de este mundo, se acabara esa generación de ayuda de bienestar, ya tenías pura generación en equidad de oportunidad y entonces ya no te veías como Estado necesitado a tener que dar esos programas de bienestar y toda esa lana entonces también se traducía en mejores escuelas, mejores hospitales, infraestructura. O sea, lo tengo muy claro. Desarrollo tecnológico, científico. Sí, lo tengo muy claro, lo tengo muy claro. Entonces, si pensaron que esto del programa de bienestar es un capricho o era algo para toda la vida, no están entendiendo la concepción de la cuarta transformación. Esto no va por ese lado. Había que atender las causas inmediatas y había que empezar paralelamente un proyecto que le genere equidad de oportunidad a la gente para darle la vuelta a la generación. Para diputado. No, pero de verdad. Es que lo explicas también. Es estratégico. Yo te pido como mexicana que nos ayudes a hacer esa pedagogía social. Sí. Lo voy a hacer. No te cuesta nada un videíto a la No, sí te cuesta un chingo de tiempo y de pensarlo y de hacerlo, pero por favor. No, Sí, lo hago. pero tú te pones play ahí. Hay que llegar a ese sector privilegiado que no son malas personas, pero están movidas por el odio, ¿Manipuladas? por el Y por miedo, y por el por la desconocimiento. desinformación. Exacto. ¿No? Y a lo mejor a mí no me escuchan porque me ven súper morena, súper chaira. Pero tú que eres un mexicano con voz que influye, creo que es importante hablarle a ellos y a las nuevas generaciones. Estas nuevas generaciones que, como tú dices, o sea, creo que es como un mecanismo de defensa, su individualismo, ¿no? Pero que vale la pena que tengan memoria. Pero tienen mucha conciencia social. Mucha. Por eso yo digo, hay que entenderlos desde su... No les falta memoria. O sea, su conciencia social más la memoria. ¿Quiénes nos están, van a qué cambiar el generación país. nos está haciendo la conciencia social del ambiente? La verdad, ¿los chavos Sí. o no los grandes? Sí, no, los chavos. ¿Qué generación son nuestros maestros para enseñarnos la tecnología? Los chavos. Tienen un chorro Pero que sí darnos. coincido con Citlali que falta la memoria, justo Sí, para no repetirla. eso es nuestra Pero respuesta. Es lo en que tu tú dices, caso, no hay que Eddie, la juzgarlos, palabra sino influencer toma mucho sentido. Sí, tú sí eres un influencer real. Entonces Es no que- te quiero presionar. No, pero yo sí creo que hay está- que se seguir acaba abriendo tiempo, ya se espacios. nos acabó el Pero yo tiempo. les voy a decir nada más algo. Ustedes, dicen, no, es que igual a mí no me escuchan. ¿Qué creen? Que sí los escuchan. Y que, créanme, que no hay que perder la voz. Así te digan mil Sí, veces. totalmente. Acuérdate que la ultraderecha usa un sistema golpista de denigrarte en la forma personal. Así Porque esa es la manera de apagarte. Rudísima. Entonces, Un lo ataque que tú psicológico tienes para que que no hacer hables. Brutal. es, de verdad, si tú sabes quién eres, no te compres nada de lo que tú sabes que no eres. Totalmente. Ahí es. Y de esa manera vas agarrando cada vez más agallas y más fuerza. A mí cuando me pasó lo del periódico que se atrevió a decir un tema ahí de que yo con un contrato, con no sé, ellos están demandados y ya perdieron la primera demanda y van por la bueno, segunda, qué bueno. Y Sí, yo para soy que no así. se atrevan. A mí, el que se le ocurra intentar una pizca mancharme cuando yo estoy haciendo algo bien desde como ciudadano,
por la gente, no se lo voy a permitir, porque eso es pasar encima de las buenas voluntades. Y yo les pregunto, si permitimos como colectivo que pasen encima de todas las buenas voluntades, nos vamos a quedar en un país de malas voluntades. Mucho cuidado. Así que sí hay que defender de pronto a las personas que vemos que las quieren atropellar y las quieren hacer pomada desde sus características físicas, no hay que permitirlo y hay que salir y hay que decir, fíjate que no te lo vamos a permitir, y también hablar con las diferentes dependencias de gobierno y decirles, emítele una carta, emítele una invitación de que esto ya no lo puede hacer, como pasó con lo de Yuridia también. Totalmente. Y que tú sabes que yo a Lili le súper reclamé por lo tuyo, porque me molestó de sobremanera que utilice el Senado para denigrar de esta forma al 70% encima de la población. Claro. Entonces, estas cosas no se pueden permitir y no las debemos de dejar. Eso es lo que yo los invito. Por favor, no pierdan la voz, que no les dé miedo. Muchísimas gracias. Somos luchadores, pero de buena fe. Pero el luchador nunca agarra y se agacha. No se agacha. Agacharse nomás para ahorrarse Pues las sí. agujetas. Y somos mayoría y hay que contagiar de esperanza y de amor, ¿no? Curro. Y perdón que hable mucho, pero... No, es que maravilloso. tenemos la rulética. Explícale. Tenemos una No lo ruleta cuentes. con preguntas de ética. Entonces a todos nuestros invitados le hacemos una pregunta que buena ahorita... Muy bien, a ver, sobre la familia. La pregunta dice, un conocido es arrestado y condenado a la cárcel por un delito del que tú sabes que es inocente, pues lo cometió tu hermano. Bola. ¿Denunciarías a tu hermano por salvar a un extraño? Respuestas: A, denuncias a tu hermano. B, dejas al extraño pudrirse en la cárcel aunque sea inocente. Híjole, te voy a contestar la C. Siempre- Así soy yo. Pensamiento crítico. No, voy con mi hermano y le hago conciencia para acompañarlo a que se entregue. Muy bien. No hay ni A ni B. Ay, Para sí, mí es a Eddie esa. a Eddie sí le permites tener la C, pero a Pero nadie es que más. es una C muy Perdón. inteligente. Pero es que te juro que eso, Dios no lo quiera porque sí tengo un hermano, pero inmediatamente le diría, a ver, cuate, a ti, porque me tocó educarlo, él tiene 23 años, yo estoy más grande, ya fue el pilón, y yo le diría, a ver, cuate, yo te eduqué y te educamos de una forma con valores. Y te formamos que cuando la cagas, pues todos somos humanos, Y te pero haces que tiene sus responsable, consecuencias. claro. Entonces, en vez de la A y la B, por eso digo la C. Te hago todo eso, hablo contigo como hermano y hasta te digo, y como hermano solidario, te acompaño para que te entregues. Y vas a tener que tomar tu condena porque, pues, a final de cuentas, es irreparable el daño de quitarle la vida a alguien. Y pues, esa es la C. Está bonito. Esa es la C. Estamos construyendo un mundo de CES. Un mundo Un de- mundo de Cs, pues Oye, es que Eddie, sí. muchas Necesidad gracias. de ética. Gracias, No, al gracias. contrario. Gracias, Eddie, de verdad. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un placer escucharte. Y hablar con gente. Miren, les voy a decir una cosa, todo el mundo es inteligente, pero con gente que realmente explota su inteligencia. Porque sí, efectivamente todos tenemos esa parte, pero hay gente que pues simplemente duerme el hámster y pues ya, o sea, Renuncia a pensar. no, o sea, no hay renuncia a pensar porque se le hace más fácil gritar, porque se le hace más fácil insultar. A ver, ¿cuál es el camino más fácil? Insultar, El primero. mentir, manipular. ¿Y cuál es el más Traicionar, no además. complicado, pero el más laborioso? Pensar. Pensar, reflexionar, usar el convencer. pensamiento crítico, analizar, no ser tan reactivo, ser un poco intuitivo también ayuda. La intuición sirve de mucho para saber por dónde la gente está queriéndose, pues muchas veces mover y aprovecharse. Y la intuición te ayuda muchas veces a la prevención también. ¿Por qué? Porque previenes muchas cosas de que sucedan por medio de esa intuición. Entonces, Claro. sí hay que usar el hámster. Yo le recomendaría a todos en el mundo que usáramos más el hámster y que no juzgáramos, que mejor conociéramos. Escuchen. No juzguen, conozcan, escuchen a las personas, pueden encontrar un oasis de miles de virtudes en esas personas que a lo mejor pensaron que no tenían nada que aportar. Y a veces solo es por su imagen. Lo que Claro. decíamos, ¿no? Este estereotipo, mundo estereotipado donde nos crecieron, que es horrible, porque así nos crecieron. O sea, en la escuela, los que pues, yo te digo 46, pues sí había bullying y no se hablaba del bullying. Es más, la palabra bullying ni existía. O sea, la gente se fregaba y entonces creo que si Así era. estamos creciendo y evolucionando, es el momento también de decir, ok, está bien, nos crecieron con esos estereotipos, pero se supone que ya somos seres más conscientes y evolucionados. Vaya estereotipos, no era lo que funcionaba, en ese momento nadie dijo nada, hoy estamos conscientes, hoy no se hace, ¿no? Totalmente. Entonces, Gracias, Eddie. no, al Pues el contrario. máximo exponente, de los máximos exponentes de la revolución de las conciencias. Muchas de lo que gracias. tanto hablamos. Te queremos, Muchas te gracias. queremos. Un aplauso Gracias para a que nos ustedes. ven. ¡Eso! Síganos a la próxima, denle like. Bueno, pues ahí está el mismísimo Eddie Small, donde pues prácticamente está pues haciéndole el reto a Borolas, lo hace completamente pedazos. Así que pues no sé ustedes qué opinen al respecto de esto. Así que pues bueno amigos, veamos qué opina la gente al respecto, si está de acuerdo con Eddie Small o no. Así está hasta el momento la encuesta vía Facebook con un contundente
98% con 42 votos a favor, 1 en contra, que viene siendo solamente el 2%. 98%, prácticamente una de las más altas votaciones que se ha registrado hasta el momento. Así que pues bueno amigos, si están de acuerdo aquí en la caja de comentarios, veamos lo que opina la gente al respecto de esto, ya que su opinión es muy importante para nosotros, para el canal. Isabel OEG, saludos. Banianker dice que diga Calderón que fue su fraude y que de ahí empiece a dar una explicación hasta ahí, hasta el pueblo de México, porque hable de lo que hizo, no del gobierno actual. Vicente Urestic, Borolas fracasó porque usurpó la presidencia y cometió un fraude que nunca lo reconocerá, y Fox y Calderón fueron narcopresidentes, tenían vendido a todos los estados narcos y los narcos ya confesaron, y hay muchas cosas más que faltan. Completamente de acuerdo. Manuel Arriaga, un borracho no es un acto para gobernar a un país tan grande como México, pero es peor que un drogadicto marihuano como Fox, que no ha dicho ni deja de ser como mexicano. Un verdadero dañino fueron 2 expresidentes del Mileo que no causaron la calamidad de otras guerras. Rodríguez Jesús, saludos Eddie Exmul. Y pues bueno, está la gente opinando al respecto. Toda la audiencia, muchas gracias por el video. Recuerden siempre esperar con en la página, con el video, comentarlo y compartirlos para que muchas más personas los vean. Sería completamente fantástico. Si me das un like en la página de Facebook o una suscripción en la de YouTube, te lo agradecería muchísimo. A toda la audiencia, muchas gracias por el video. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse al video, comentar, compartir y difundir para que más personas los vean. Hasta la próxima.